Estamos listos esta mañana para recibir una porción de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están listos? Ok, bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses capítulo 1, verso 21. Amén. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Y así damos lectura a la palabra del Señor. Si ya lo tienen, entonces vamos a dar lectura a la porción de la palabra del Señor que dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te rogamos nos ayudes a entender esta palabra, Señor, a hacer nuestra esta palabra, a abrazar esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero que me preste atención estos minutos que quedan por delante para poder desarrollar este tema que he preparado para este día. Y quiero hablar sobre este tema: vivir para Dios. Repita conmigo: vivir para Dios. Amén. ¿Cuántos viven para Dios? ¿Cuántos quieren vivir para Dios en todo tiempo? Yo creo que nuestra meta es vivir para Dios, que en todo tiempo nosotros vivamos para Dios. Hay una canción que escribieron allá en Betania Central, allá en Quetzaltenango, Guatemala. Y esta canción dice: cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Amén. Así dice esta canción: cada latido de mi corazón te dice, mi dulce Señor, te amo. Entonces, yo creo que el vivir es amar, o vivir para Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y en todo tiempo. Que nosotros podamos vivir para Dios. Pero vamos a entrar a analizar este versículo que hemos leído, que habla sobre lo que nos dice Filipenses 1, verso 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo siempre a veces se lee para que nosotros podamos tener ese consuelo de que un día, cuando nos vayamos de este mundo, estaremos allá en el cielo disfrutando de las bendiciones allá en el reino de Dios, o en el reino de Dios, disfrutar por la eternidad. Y se lee a veces este versículo de la palabra del Señor y se enfocan tanto en lo que es la última parte, cuando dice: y el morir es ganancia. Las personas leen este versículo en los funerales para darle ánimos a la familia que quedan en dolor. Y entonces se enfocan tanto de que un día estaremos allá en el cielo a disfrutar de las calles de oro, mar de cristal, y vivir en las moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Pero el problema es que las personas que exponen sobre este versículo se olvidan de la primera parte, porque la primera parte dice: porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿qué es vivir para Dios? Vivir para Dios es cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo Jesús. Vivir para Dios es cuando nosotros nos vestimos con las vestiduras de Cristo, con el carácter de Cristo, con el corazón de Cristo, con los anhelos de Cristo, con los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a caminar en Cristo Jesús, entonces comenzamos a vivir para Dios. Y es algo que hoy hace falta en las iglesias, en las congregaciones, en la iglesia evangélica, y en toda persona hace falta a que comiencen a vivir para Dios. Ahora bien, cuando hay un dicho muy popular y dicen:
yo no soy religioso, yo soy cristiano. Porque tener a Cristo es tener un estilo de vida, ¿verdad que sí? Han escuchado tanto ese dicho, se ha escuchado tantas veces que yo creo que más de alguna vez usted y yo lo hemos expresado. Dice uno, yo no soy religioso, yo soy cristiano, porque tener a Cristo es un estilo de vida. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente tienes ese estilo de vida de Cristo o simplemente son puras palabras? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender que decir, yo tengo un nuevo estilo de vida. El estilo de vida en Cristo debe de ser diferente, vivir como Cristo. Si decimos que tenemos un estilo de vida o el evangelio es un estilo de vida, entonces analicemos, veamos realmente cuál es nuestro estilo de vida. O vivimos en Cristo o simplemente todavía vivimos como vivíamos antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son las cosas que nosotros hacemos para decir entonces que vivimos para el Señor? Porque creo que para llevar un estilo de vida o para vivir como Cristo debemos de caminar en la palabra del Señor, debemos de seguir las instrucciones de la palabra del Señor. No puedo decir que vivo para Dios, pero más sin embargo mis acciones dicen todo lo contrario. No puedo decir que vivo para Dios si cuando lo que hablo no lo habla la palabra del Señor, sino que son cosas que se mueven fuera de la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando la persona falla, es cuando ahí el evangélico, el cristiano falla, porque no lleva un estilo de vida como el Señor desea que llevemos. Amén. No hay aménes hoy, está bien, pero eso es bueno. Entonces, pero vamos a ver cómo nosotros podemos vivir para Dios. Quiero tocar 4 puntos, apenas estoy en mi introducción, y quiero que veamos cómo nosotros podemos vivir para el Señor. Pues cuando dice morir es ganancia, se contempla a veces la alegría que habrá en el cielo, en la vida eterna. Pero para poder estar allá, para que realmente, escuche muy bien esto, para que realmente el morir sea ganancia para nosotros, primero tenemos que pasar en el proceso vivir para Cristo. Repita conmigo, vivir para Cristo. Ese es el proceso que debemos de pasar, vivir para Cristo, para entonces morir sea ganancia para nosotros. Entonces, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir para Dios? En primer lugar, número 1, para vivir para Dios necesitamos buscarle a Él en su palabra o buscar su palabra. Vaya conmigo al libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 4. El libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 4 dice de esta manera: pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Por qué no lo repite conmigo así en voz alta? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Bueno, bien, entonces para vivir para Dios necesitamos buscar la palabra de Dios. Y más que buscar la palabra de Dios, necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Necesitamos entrar en ese estilo de vida. Necesitamos introducirnos en ese reino, porque el reino de Dios es un estilo de vida. Hermanos, la palabra de Dios es un estilo de vida. Es necesario que nos metamos en la palabra de Dios. Es necesario que busquemos la palabra de Dios. Aquí el profeta Amós dice así, vamos a poner otra vez Amós capítulo
El capítulo que pusimos, amén, dice así, 5:4, pero así dice Jehová. Vamos a cambiar algo aquí. A la casa de Betania, amén, buscadme y viviréis. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros entramos en una búsqueda de la presencia de Dios, necesitamos buscar a Dios. ¿Para qué? Para conocerle mejor. Muchos de nosotros decimos que tenemos a Dios, pero como no le buscamos, todavía no le conocemos bien. No sabemos cómo es Él, no sabemos todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque no le buscamos. Hermano, yo creo que si nosotros queremos saber más de alguna persona, necesitamos investigar dónde vive, cuándo nació, cuáles son sus gustos, a qué hora se levanta, qué libros lee, qué películas ve, qué series le gusta, cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son las cosas donde se entretiene, o cuáles son sus entretenimientos, cuál es su hobby y todo eso. Entonces uno comienza a investigar más de esa persona para conocerle mejor. Cuando uno está interesado en alguien, uno comienza a investigar de esa persona, a saber más de esa persona. Pero aquí, si nosotros decimos yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok, si tú amas a Dios, es tiempo que le busquemos más. Y solamente de esa manera vamos a conocer más a Dios. Y cuando buscamos a Dios, hay algo que viene, que Él hace en nuestras vidas. Él dice ahí, le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Amós: buscadme y viviréis. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él pone vida en nosotros. Él trae vida sobre tu ser, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre todo lo que emprendes. Dios trae vida. No solamente te da vida así para que vivas y luego sufrir, no, sino que Dios trae vida, pero trae vida sobre todos tus emprendimientos. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar obrando ahí. El Señor será el centro de todo lo que tú hagas, porque le buscas, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El que más que todo, el que busca halla. Y entonces, si nosotros buscamos al Señor, lo hallaremos. Buscadme y viviréis, dice la palabra del Señor. Entonces, para vivir para Dios, metámonos, busquemos más y más al Señor. Yo sé que hay tantas cosas que te pueden distraer en este mundo. Hay tantas cosas que nos pueden mover y nos pueden distraer de las cosas de Dios. Y hay cosas, hermanos, que realmente no son pecado hacerlo. Por ejemplo, ahorita es pecado ver un partido de fútbol. Yo creo que no es pecado. Pero no debemos de permitir que las cosas nos distraigan de la búsqueda de Dios. No debemos de dejar que las cosas nos aparten de la búsqueda de Dios. El apóstol Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas o me son permitidas de hacer, pero no todas me convienen. Amén. Entonces no todas las cosas que vemos que no tienen nada de malo, no todas esas cosas nos convienen. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en algún momento estas cosas nos pueden distraer de la presencia de Dios. Estas cosas nos pueden apartar de las cosas de Dios. Por esa razón es necesario que nosotros busquemos a Dios, y entonces tendremos vida viviendo en el Señor. Entonces, viviendo para Dios. Amén. De esa manera nosotros tendremos esa bendición de vivir para Dios. Entonces, en primer lugar, para vivir para Dios necesitamos buscarlo a Él en su palabra, amar su palabra. Hay una palabra que dice en Primera de Timoteo,
Bueno, se me escapa el versículo, pero está en Primera de Timoteo, creo 3:16, o si no es Segunda de Timoteo, cuando dice que nosotros nos presentemos a Dios aprobados. Entonces, que nos presentemos, dice, a Dios aprobados, que usemos bien su palabra. Si me lo buscan por ahí. Usando bien su palabra, dice, y no tendremos nada de qué avergonzarnos. Procura con diligencia presentarte, dice así literalmente. Procura con diligencia presentarte a Dios, dice. Bueno, ahí está. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, como un seguidor de Cristo, como alguien que vive para Dios. Dice que usa bien la palabra de verdad, pero dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, he aquí la importancia de buscar a Dios en su palabra. Buscando a Dios en su palabra, aprenderemos de su palabra y no tendremos de qué avergonzarnos, porque nosotros usaremos bien su palabra. Porque cuando no buscamos la palabra del Señor, resulta de que a veces la persona que no tiene o que no viene a la iglesia, a veces ellos saben más de la palabra de Dios que el que está en la iglesia. Por esa razón es necesario que nosotros amemos la palabra, buscar a Dios en su palabra. Entonces, número 2, debemos buscar. Aquí es algo muy importante para cada uno de nosotros. Debemos de buscar la guía del Espíritu Santo. Si queremos vivir para Dios, necesitamos, o aquel que busca a Dios y dice que busca o que vive para Dios, es una persona que se dedica a buscar la guía del Espíritu Santo. Leamos Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Aleluya. Bien, dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí dice que nosotros andemos en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que debemos de caminar conforme al Espíritu de Dios. Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que si nosotros queremos vivir para Dios, o vivir para Dios también requiere que nosotros andemos en el Espíritu, ser espirituales, que nosotros sintamos el corazón de Dios, o con el corazón de Dios, que nosotros podamos ser personas espirituales y no carnales. ¿Quién es el carnal? Aquella persona que se deja vencer por la carne. Cuando hay frío no quiere venir a la iglesia porque la carne lo venció. Pero aunque haya frío, ¿quién es el espiritual? Escuche esto. Cuando hay frío, y no importa, se cubre ahí y se viene a la iglesia. Ay, ahí está temblando en la iglesia de frío. Pero como es espiritual, venció la carne. Amén. Ese es el espiritual, que a pesar de las cosas siempre está buscando la guía del Espíritu Santo. Necesitamos entonces buscar la guía del Espíritu Santo, y luego para que nosotros podamos aplicar su palabra a nuestras vidas. No se trata solamente de aprender su palabra. Se trata de aplicar su palabra a nuestras vidas. Aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas significa vivir para Dios.
significa obedecer a Dios, significa dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros cuando aplicamos su palabra a nuestras vidas. Entonces, para vivir para Dios necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a aplicar la palabra del Padre a nuestras vidas y comencemos a caminar en su reino conforme a su palabra y comencemos a avanzar, hermanos, conforme a las instrucciones de su palabra. Y entonces eso es vivir para Dios, hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Hemos estado hablando sobre la voluntad en estos días. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas cambian. Cuando la persona quiere hacer su propia voluntad, se esfuerza tanto y las cosas no salen bien. En vez de que sea de bendición para su vida, trae dolor. Algo que quiero que aprendamos esta mañana. Si hay algo que tú quieres emprender, pero le has dicho al Señor y has puesto todo en las manos del Señor, todo te va a salir bien. Pero si hay algo que tú quieres hacer y posiblemente lo has puesto en las manos del Señor o le has pedido al Señor, pero las cosas no están yendo bien, es mejor que hagas un segundo análisis. ¿Qué estará pasando? ¿Será que solamente es mi voluntad y el Señor no quiere que yo haga esto? ¿Por qué debes de hacer el segundo análisis y ponerte a pensar qué está pasando? Posiblemente no es la voluntad de Dios, porque sabes una cosa, las bendiciones que te da el Padre, las bendiciones que el Señor suelta en tus manos, estas bendiciones no traerán dolor a tu vida. Mírenme acá, pongan atención aquí. Las bendiciones que el Padre te da a ti no traerá dolor, sino que las bendiciones traerá alegría. Las cosas que tú emprendas traerá alegría, satisfacción, paz en tu corazón, seguridad. Y entonces es porque significa que es la voluntad del Padre. ¿Por qué razón? Porque comenzamos a vivir para Él. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? En todo tiempo. Entonces, necesitamos buscar la guianza del Espíritu Santo y poder, porque podemos saber mucho. El Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría, entendimiento, pero necesitamos pedirle a Él su guía. Necesitamos pedirle una guía o que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Porque es muy diferente saber que hacer, ¿verdad que sí? No es lo mismo saber que hacer. O saber y hacer son dos cosas muy diferentes. Si yo sé, es necesario que yo lo haga también. Porque hay muchos que saben, pero no lo hacen. Estaba leyendo un libro y decía que nosotros necesitamos aprender información, aprendizaje, pero luego dice aplicación, acción. Amén. Necesitamos buscar del Señor, aprender del Señor. Aprendamos más de Él. Y cuando aprendamos de Él, entonces apliquemos lo aprendido a nuestras vidas y caminemos conforme a lo que Él nos enseña y veremos la mano de Dios, veremos el estilo de vida de Dios en nosotros, veremos un estilo de vida agradable a Dios cuando nosotros comencemos a buscarle a Él, a buscar la guía del Espíritu Santo. Número 3, hermanos, vivir para Dios significa también que nosotros debemos renunciar a nosotros mismos y desear la voluntad de nuestro Padre. Lea conmigo Mateo capítulo 12, busque ahí Mateo capítulo 12, amén. Mateo capítulo 12 y su verso 50, la palabra del Señor ahí nos enseña
que nosotros debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial nos convierte en familia de Dios, en ser familia de Dios. Es decir, que lleva el estilo de vida del Señor, el estilo de vida que el Señor ha puesto en nosotros. Eso significa la palabra del Señor, hacer la voluntad del Padre. Nos convertimos en la familia de Dios. Entonces, como familia de Dios, necesitamos andar como tales. Necesitamos caminar como hijos de Dios. Necesitamos vivir el estilo de vida que el Señor quiere que vivamos. Porque no puedo pertenecer a la familia de Dios si no vivo el estilo de vida que Él quiere que yo viva. Amén. Ya voy terminando. Necesitamos entonces vivir ese estilo de vida que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Hay un cantante, un salmista llamado Juan Carlos Alvarado. Él escribe una canción, dame tu vida. Amén. Dame tu vida. Dice este canto. Y dice: yo solo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Esto significa, hermanos, que cuando nosotros pertenecemos a la familia de Dios, nos vamos a comportar como la familia de Dios. Eso es vivir para Dios. De repente, de donde venimos, conocemos algunas familias, ¿verdad? Que llevan, a veces son famosos, a veces tienen fama en los pueblos por el estilo de vida que llevan. Toda la familia, a veces es una mala famita, ¿verdad? Y pues donde quiera que caminan, ya sea papá, mamá, hijos, o toda la familia, dicen: oh, allá viene aquel de la familia tal. Ya conocen que si anda allá, camina por ahí, ya saben cuál es el estilo de vida de ellos. Pero cuando pertenecemos a la familia de Dios, donde quiera que tú vayas, van a decir: oh, allá está el hermano, él es muy centrado, muy tranquilo, muy humilde, muy bendecido. En una ocasión, bueno, esto sucede cuando llevamos la vida, el estilo de vida que Cristo pone en nosotros. En una ocasión, dice una anécdota, fue un misionero a evangelizar allá en lugares muy remotos del África, y cuando se metió en la montaña y caminó 2-3 días para llegar a una población, y de repente entró ahí, llegó muy cansado, pero igual comenzó a predicar. Comenzó a predicar Juan 3:16 y dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzó a evangelizar, a predicar, y se juntaron un grupo de personas que vivían en ese lugar remoto del África. Entonces y comenzó: ¿y quién es ese? Es Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios. Y de repente uno de los habitantes de ese lugarcito se levantó y dijo: fíjate que hace un año nosotros vimos a ese Jesús que tú estás predicando, pasó aquí, dijo. Hace un año pasó aquí, dijo. Y entonces el misionero, sorprendido, dijo: no, esto no es posible. ¿Cómo? Jesús vino hace 2000 años. Él ya no está aquí, Él está sentado a la diestra del Padre, le dijo el misionero a la persona que le dijo que hacía un año había pasado Jesús ahí a predicar también.
No, dijo, de verdad, Jesús pasó aquí hace un año. Él vino aquí, Él nos habló las mismas palabras que tú estás hablando. Él estuvo aquí hace un año, exactamente hace un año Jesús vino aquí. Jesús no había pasado ahí. Era otro misionero que había pasado ahí un año antes que este misionero. Entonces, ¿qué fue lo que vieron estos hombres en aquel misionero que había pasado antes que el que estaba ahí? Vieron a Jesús. Vieron a Jesús en él. Entonces nosotros somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de dar a conocer el rostro de Dios, el amor de Dios, el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros para tener un estilo de vida que le agrade a Él. Entonces eso es vivir para Dios. Ahora, por último, vivir es Cristo. Amén. Vivir es Cristo. Ahora, ¿la vida de Cristo fue fácil? La vida de Cristo, todos esos años que vivió Él, fueron años de relax. ¿Verdad que no? La vida de Cristo no fue fácil. Entonces, seguir a Cristo muchas veces no será fácil. Pero díganme ustedes, ¿encontramos en la Biblia que Jesús se rindió? No, Él estando en la cruz dijo: misión cumplida, consumado es. Él nunca renunció, Él nunca se quedó atrás, Él nunca dejó el ministerio por un lado, sino que Él dijo: consumado es, misión cumplida. Vivir para Dios es vivir todo el tiempo hasta el último aliento de nuestras vidas, sea para vivir para Dios. Y que nosotros al final digamos lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando ya estaba por irse de este mundo? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén. Entonces, no hay que renunciar, sino que hay que vivir para Dios en todo el tiempo hasta el último aliento de vida en nosotros, hasta que nosotros, hermanos, dejemos de existir. Si Cristo no viene, hasta que dejemos de existir, que nuestra vida sea para Dios. Y cuando esto suceda, hermanos, Dios comenzará entonces a derramar las bendiciones sobre nuestras vidas. Yo no sé cómo has vivido todos estos meses que han pasado del año. ¿Realmente has vivido para Dios o simplemente has tratado de vivir para Dios? O algunos ni siquiera han tratado de vivir para Dios. Hay tres grupos de personas. Unos que no han tratado vivir para Dios. Dos, algunos que sí han tratado de vivir para Dios, pero siguen ahí con sus debilidades, sus defectos, pero por lo menos están tratando. Eso también tiene un valor. Pero algunos otros que se han esforzado vivir para Dios. Han venido problemas, tormentas, tempestades, pero aún así no han dejado de vivir para Dios. Siempre han vivido para Dios a pesar de las tormentas. Siempre están ahí viviendo para el Señor. Ahora, vivir para Dios es vivir en Cristo. Entonces, vivir para Dios es cuando nosotros vivimos para Cristo. Cristo predicó su palabra, predicó el evangelio. La misión de Él era predicar el evangelio, traer las buenas noticias. Donde solamente habían malas noticias, donde había muerte, Jesús vino a dar buenas noticias. Y muchas veces las buenas noticias las vas a llevar tú,
las vamos a llevar nosotros con nuestro estilo de vida. Cuando vean tu estilo de vida, entonces dirán, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquella. Mira, están yendo a Betania y les va bien porque viven para Dios. Pero si no llevamos un estilo de vida como el Señor quiere, con nuestro testimonio, muchos dirán, ¿para qué ser? Para ser como aquel o como aquel, ¿para qué? Mejor sigo siendo así. Yo pienso que Dios quiere que nosotros comencemos a esforzarnos a vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Amén. Me ayuda Roland. Sé que no hay muchos amenes esta mañana, pero les prometo que el otro domingo voy a traer una prédica sobre prosperidad. Amén, aleluya. No, yo sé que la palabra del Señor nos habla. El Señor nos da siempre las instrucciones para que nosotros podamos caminar y tener un estilo de vida que a Él le agrada. El estilo de vida en Cristo o vivir para Dios. Y con esto ya estamos terminando. Vivir para Dios es llevar una vida ordenada. ¿A cuántos les gusta el orden? Ok, a veces nos gusta el orden, pero a veces no somos ordenados. Algunos de nosotros, me voy a incluir yo, a veces nuestros actos dilatan nuestro estilo de vida, si llevamos un estilo de vida ordenado o desordenado. Pagas a tiempo tus biles, llevas una vida ordenada. Tienes la casa, todas las cosas en su lugar, llevas una vida ordenada. Pero si tienes todo tiradero ahí, no llevas una vida ordenada. Lo digo, ¿por qué razón? Porque a mi esposa le gusta tener todas las cosas en su lugar. Y en esa área ella ha batallado, ella batalló mucho conmigo. En el nombre de Jesús. Pone la camisa en su lugar, vengo yo, me pongo mi camisa y no lo pongo a veces donde debe, no la ponía donde debía de estar. Pero ya después una vez me dijo, no hace mucho, me dijo, aquí está tu ropa, todo en su lugar, los zapatos, todo en su lugar. Y hasta hoy lo he puesto todo en su lugar. Porque dije, es cierto, necesito ya llevar una vida ordenada. Los tenis en un solo lugar, los zapatos en un solo lugar, las corbatas en un solo lugar, mis cinchos en un solo lugar, mis camisas, todas las camisas en un solo lugar, playeras en un solo lugar, mis trajes en un solo lugar, las playeras en un solo lugar. Dije, necesito seguir las instrucciones y llevar este orden. Sí, lo estoy haciendo porque sé que puedo cambiar, porque nosotros podemos llevar una vida ordenada. Es decir, se aprende, pero necesitamos tener voluntad. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? A veces cuando no somos ordenados nos molesta que nos digan que seamos ordenados. Lo digo porque no lo digo por usted, lo digo por mí. Cuando nos dicen ya pon las cosas en orden, nos enojamos. Pero si nos dicen que pongamos las cosas en orden, es por nuestro bien, es porque llevamos una vida desordenada. Y el Señor nos dice hoy que nosotros llevemos una vida ordenada, que vivamos para Él. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? ¿Puedes cantar la canción? Ok, levanta tus manos ahí. No basta solo con
cantar. No basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor Jesús, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dile al Señor, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero, Señor, que tú me des tu vida. Dile al Señor esta mañana. Yo quiero vivir. Solo tú sabes cómo has estado viviendo delante de Él. Si tú mismo no estás satisfecho con el estilo de vida que llevas, ¿cuánto nuestro Dios, cuánto será? O si vemos, ¿será que Dios está contento con mi estilo de vida? Creo que necesitamos todos cambiar nuestro estilo de vida. Que todos digamos que no somos religiosos, porque tener a Cristo es un estilo de vida. Pero más sin embargo, muchos que posiblemente dicen que tener a Cristo es tener un estilo de vida, se han convertido en religiosos porque no llevan el estilo de vida que deberían de llevar. Pero esta mañana es una buena oportunidad decirle al Señor: yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero darte mi corazón, yo quiero comenzar a caminar conforme a tu palabra. Dile al Señor esta mañana: yo quiero comenzar a vivir tu vida, yo quiero comenzar a vivir para ti, Señor. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, puede pasar aquí al frente. Quiero orar por tu vida, porque yo sé que el Señor trae cosas grandes para ti. El Señor quiere que nosotros comencemos a caminar en su palabra. Solamente dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo quiero cambiar el rumbo de mi vida, dile. Y que el rumbo de mi vida seas tú, dile al Señor. Que el rumbo de mi vida seas tú, Señor. Y poder caminar en tu palabra, que tu Santo Espíritu me guíe. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Bendice a este pueblo, Padre. Que este pueblo pueda caminar conforme a tu palabra. Que aquí, Señor, puedas hallar un lugar donde venir y poder manifestarte, Señor, en nuestros corazones, y poder caminar solamente para ti. Oh, en el nombre de Jesús. Dame tu vida, sí, Señor. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Díselo al Señor, díselo al Señor. Yo quiero vivir
vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, 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 dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor Jesús, Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo Gracias, para Jesús. ti. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú tienes, Señor, el control sobre nuestras vidas. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde, porque tú me has hablado. Te pido que me ayudes a vivir solo para ti, a caminar en ti, a amar tu palabra, a amarte a ti, Señor, a aplicar tu palabra a mi vida. Te amo, Señor, con todas mis fuerzas. Te amo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Señor, gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque tú nos has enseñado esta palabra y podamos nosotros caminar conforme a ella. Y de esa manera veremos tu mano poderosa sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dele fuerte aplauso al Señor esta mañana. Amén. Puedes sentarte.